Hola, buenas tardes. Yo soy Nicole Sofía Cinco Contreras de la carrera de Ingeniería Química y les voy a presentar el trabajo final de la materia Análisis de datos experimental, que es un ejemplo de un análisis ANOVA de un solo factor. El ANOVA es un análisis de varianza que prueba la hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales. El ANOVA evalúa la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta con los diferentes niveles de los factores. Toma en cuenta dos hipótesis. La hipótesis nula o hipótesis cero establece que todas las medias de la población son iguales, mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos una es diferente. Para ejecutar una ANOVA, debe tener una variable de respuesta continua y al menos un factor categórico con dos o más niveles. El ANOVA requiere datos de poblaciones que sigan una distribución aproximadamente normal con varianzas iguales entre los niveles de factores. Sin embargo, la ANOVA puede funcionar bastante bien incluso cuando no se cumpla esta regla de supuesto normalidad, al menos que una o más de las distribuciones ya sea muy asimétrica o con varianza bastante diferente. Nuestro ejemplo o problema es este. Una fábrica de motores tiene un proveedor para los cigüeñales que mecaniza. Un nuevo proveedor ofrece sus cigüeñales algo más caros argumentando que sus propiedades dinámicas son mejores, específicamente que su equilibrio dinámico es menor. Por lo tanto, la fábrica hace una prueba comparando 10 cigüeñales del nuevo proveedor con 10 de su proveedor tradicional. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Aquí tenemos los resultados de la prueba, tanto con los cigüeñales del proveedor 1, con los cigüeñales del proveedor 2, y lo que se analizó fue el equilibrio dinámico en gramos de los cigüeñales. Nuestro objetivo es comprobar si el nuevo proveedor efectivamente tiene menor equilibrio dinámico en su cigüeñal. Las características que vamos a analizar en los grupos son estas. Primero, la normalidad, es decir, que los grupos tengan una distribución normal. Esto nos lo va a comprobar la prueba de Shapiro-Wilks y la D de Agustino-Pearson. Después, la homogeneidad, que es que los grupos tienen homogeneidad, es decir, que sus varianzas sean iguales entre los niveles de factores. Esto lo vamos a ver con la prueba de Leibniz. Y por último, para ver si entre los grupos hay diferencias significativas, vamos a hacer el análisis ANOVA. Nuestras hipótesis son las siguientes. Para saber si nuestros grupos tienen normalidad, vamos a comparar el p-valor que nos van a arrojar las pruebas de Shapiro-Wilks y la de Agustino-Pearson y las vamos a comparar con el valor de alfa. Si el p-valor es mayor que alfa, vamos a aceptar la hipótesis nula que dice que existe distribución normal en los grupos analizados. Por el contrario, si el p-valor es menor que alfa, vamos a aceptar la hipótesis alterna que dice que no existe distribución normal entre los grupos analizados. Con la homogeneidad es lo mismo. Si el p-valor es mayor que alfa, aceptamos la hipótesis nula que dice que existe homogeneidad entre los grupos analizados. Y si por el contrario el p-valor es menor que alfa, aceptamos la hipótesis alterna que dice que no existe homogeneidad entre los grupos analizados. Por último, con el análisis de ANOVA, para saber si hay diferencias significativas, vamos a comparar de nuevo el p-valor con el alfa. Y a ver, si alfa es mayor que el p-valor, aceptamos la hipótesis nula que dice que existe diferencia significativa entre grupos de datos analizados. Por el contrario, si alfa es menor que el p-valor, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna que dice que no existe diferencia significativa entre los grupos de datos analizados. Continuamos con lo que es el procedimiento de la estadística descriptiva y el ANOVA. Para esto me voy a pasar
a mi archivo de Excel, donde tengo aquí los resultados de la prueba, tanto para el proveedor 1 como el proveedor 2. Seleccionamos los datos y con la ayuda de la herramienta del Real Statistic voy a obtener lo que es la estadística descriptiva, la caja ratón y la prueba de Shapiro-Wilk. Y obtenemos estos datos. Aquí a la izquierda tenemos la estadística descriptiva. Estos son los valores que se utilizan para hacer el gráfico de caja. Y aquí tenemos la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Agustino Pearson. Me devuelvo con los datos ahora para hacer el análisis de ANOVA de un solo factor. Nuestro nivel de alfa va a ser 0.05, es decir, un nivel de confiabilidad del 95%. Y aquí vamos a obtener el análisis de ANOVA y la prueba de Levin. ¿Listo? Aquí tenemos lo que es el análisis de ANOVA y aquí lo que es la prueba de Levin. Estas tablas me las llevo a lo que es la presentación. Primero, la estadística descriptiva. Esto lo que nos dice son algunas características sobre los resultados de la prueba del proveedor 1 y del proveedor 2. Nos dice características como la media, el error estándar, la mediana, la moda. Esta aquí indica que en los resultados del proveedor 1 no hay un número que se repita, por lo tanto no hay una moda. Y así más características que son muy importantes a la hora de ver estadística descriptiva, ver cómo se comportan los datos, pero en este caso no las vamos a utilizar. Así que pasamos con lo que es la normalidad. Aquí en la prueba de Shapiro-Wilk tenemos que el p-valor del proveedor 1 es de 0.24 y el p-valor del proveedor 2 es de 0.19. Al compararlos con nuestro valor de alfa, tenemos que ambos valores del p-valor son mayores. Por lo tanto, como el p-valor es mayor que alfa, aceptamos la hipótesis nula que dice que existe distribución normal en los grupos analizados. En la prueba de Agustino Pearson nos indica lo mismo, el p-valor del proveedor 1 y del proveedor 2 son mayores que el nivel de alfa, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Incluso aquí las mismas pruebas ya nos dicen que de hecho los grupos tienen una distribución normal. La homogeneidad. Con la prueba de Levin nos fijamos aquí en el p-valor de las medianas y lo volvemos a comparar con el valor de alfa. Como el 0.203 es mayor que el 0.05, es decir, el p-valor es mayor que alfa, aceptamos la hipótesis nula que dice que existe homogeneidad entre los grupos analizados. También aquí la prueba de Levin nos dice que, por ejemplo, aquí en el gráfico de caja, nos dice que parte de un grupo de datos está comprendida en el otro. Entonces dice que casi el 20% de los datos tienen relación entre los grupos. Casi 20% de datos están contenidos entre los dos grupos. Pasamos con lo que es ya el análisis de ANOVA para saber si hay diferencias significativas entre los grupos analizados. El análisis de ANOVA aquí nos dice que fueron 10 muestras, proveedor 1, proveedor 2, la suma de los resultados, sus medias, la varianza, la suma de cuadrados, el error estándar. Todos estos datos se pueden sacar de forma manual con sus fórmulas, respectivas fórmulas, pero la herramienta de Excel a nosotros nos lo da directamente en cuestión de segundos, como pudieron ver. Entonces, nos vamos a fijar aquí de nuevo en el p-valor que nos arroja el análisis de ANOVA, que dice que es de 0.58.
Como este es mayor que el valor de alfa, nos vamos acá abajo, donde el p-valor es mayor que alfa. Nos dice entonces que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna que dice que no existe diferencia significativa entre los grupos de datos analizados. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. Al no tener diferencia significativa en el equilibrio dinámico de los cigüeñales de ambos proveedores, concluimos que no sería conveniente cambiar de proveedor, ya que esto aumentaría el gasto por los cigüeñales, recordando que el nuevo proveedor decía que sus precios eran mayores, ya que tenía mejor equilibrio dinámico, lo cual no es cierto. Entonces, no sería conveniente cambiar con este proveedor, ya que sería más gasto por los cigüeñales y no mejoraría la producción de la fábrica. Bueno, ahora me voy a devolver a mi archivo de Excel para obtener lo que son las gráficas de control de medios y rango. Aquí tenemos de nuevo los resultados de las pruebas y el primer paso va a ser sacar la media de las muestras. Como esta es nuestra primera muestra, entonces tenemos que 35 más 50 entre 2, que viene siendo la media, nos da 42.5. Y así sucesivamente con todas las muestras. Al final sacamos el promedio de lo que son todas las medias. Este promedio es igual al LC. Para sacar el límite inferior, tenemos aquí la fórmula arribita que nos dice X va a ser X testada menos A2 por el rango. Entonces, utilizamos X testada que viene siendo el promedio menos el valor de A2 que ya lo obtuvimos de la tabla de constante para límites de control por el rango. El rango lo sacamos aquí igual entre estos dos. Obviamente, como nada más son dos factores, se resta el mayor al menor. Y al final sacamos el promedio igual de todos los rangos. Volvemos para el límite inferior. Entonces hacemos la operación de 42.3 menos 1.88 por 8 y nos da 27.26. Ahora, para calcular el límite superior, tenemos ahora que X testada más A2 por R. Hacemos la operación del promedio más el valor de A2 por el promedio del rango y nos da 57.34. Con estos datos de aquí vamos a sacar el gráfico de control de medias y lo sacamos de esta forma. Y cambio aquí el nombre. Y como podemos ver, las medias de las muestras no sobrepasan el límite superior ni tampoco se van más abajo del límite inferior. Se quedan en medio. Ahora vamos a sacar el gráfico de control de medios, de rangos, perdón. Los rangos ya los tenemos entre las muestras. El LC es el promedio de todos los rangos y el límite inferior nos lo da esta fórmula que es de 3 por rango. El de 3 también lo sacamos de la tabla de constante para límites de control que nos dice que es 0, por lo tanto todos los límites inferiores van a ser 0. Y para el límite superior nos dice que es de 4 por R, el de 4 es igual a 3.268, lo multiplicamos por 8, aquí, por rango,
y nos da 27.144. Vamos a proceder a hacer el gráfico. Gráfico de control de rangos. Y de igual forma observamos que los rangos no van más allá del límite superior ni tampoco del límite inferior. Con esto terminamos la presentación. Muchísimas gracias por su atención.